Nosotros lo que vamos a empezar a ver ahora se llama lo que es la ilustración. Ya, compañeros, ya los vimos anteriormente en las clases presenciales, que sería la nueva unidad, que serían los nuevos principios que configuran el mundo occidental: ilustración, revolución, independencia. ¿Ya? Lo que nos vamos a enfocar, como en la primera parte de la unidad, es en el concepto de ilustración. ¿Ya? ¿Qué es entendiendo el concepto de ilustración? Que ya lo vimos. Se caracteriza, es un movimiento intelectual que van a hacer en Francia y tiene su principal característica en lo que es el uso de la razón. A ver, el título es la ilustración. Ahí, Patricia. ¿Ya? Y antes de comenzar, les voy a recordar un poco, contextualizar qué está ocurriendo temporalmente, en qué momento del tiempo estamos. Ya, nosotros, a ver, el semestre pasado estamos viendo lo que era eh, la colonia, y en la colonia se daba, por ejemplo, del siglo XVI en adelante, pero se da principalmente en América. Nosotros ahora vamos a ver lo que estaba sucediendo en Europa al mismo tiempo, ¿ya? Y para eso teníamos que recordar el humanismo, todos estos cambios que venían de la Edad Media, donde el humano de alguna forma había tomado mucho más importancia, y derivaron en muchos movimientos intelectuales, y uno de estos es la Ilustración. ¿Ya? La Ilustración, este movimiento intelectual, va a influir sobre todo en lo que es el mundo, va a cambiar la forma de ver el mundo y de entender el mundo, y prácticamente podríamos decir que es uno de los movimientos más importantes. ¿Se escucha, no? Profesor, ¿Sí? ¿cree que pueda repetir lo que dijo porque se le pegó? Ya, sí, creo que se me va a ver. ¿Cuándo se me quedó pegado hace rato? ¿O muy poco? Ya, a ver, vamos a retomar. Nosotros antes estábamos viendo lo que era la colonia. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Vimos la colonia, y nosotros empezamos a ver que la colonia empezó a suceder en el siglo XVI, principalmente en América. Pero nosotros ahí ya no empezamos a centrar todo lo que sucedía en América. Y habíamos dejado de lado lo que estaba sucediendo en Europa. Y en Europa estaban sucediendo muchos cambios, principalmente los cambios que tienen que ver con la importancia del ser humano, y un poquito abandonar un poco lo que es la religión. ¿Ya? Todo se centraba en el ser humano, ahí estaba el humanismo, centrado en lo que era el antropocentrismo, y van a surgir una serie de movimientos intelectuales, principalmente lo que es, eh, que van a valorar más la importancia del humano. Y de esto va a salir lo que es la ilustración. ¿Ya? La ilustración, que va a ser un movimiento intelectual que va a influir sobre todo en lo que es la historia desde ahí en adelante. ¿Ya? De hecho, el mundo actual en el que vivimos nosotros es lo que es hoy en día gracias a este movimiento de la ilustración, porque aquí van a surgir muchos pensamientos que hoy nosotros consideramos comunes. ¿Ya? Y vamos a explicar un poquito. Los que estuvieron el lunes, ¿qué se acuerdan de la ilustración? ¿En qué se basa la ilustración, este movimiento que cambia todo lo que habíamos visto antes? ¿Alguien se acuerda en qué se basa? A ver, otras personas, a ver, hasta la Javiera debe acordarse, Javiera, la Antonella podría también acordarse. Iba a preguntar, en la razón, ya, muy bien, ahí. La ilustración va a ser un movimiento que se va a basar principalmente en el uso de la razón, ¿ya? Acá dice, en el uso de la razón sobre la fe. Habíamos visto anteriormente que la fe tenía mucha importancia, pero con la ilustración esto va a cambiar. Ahora, este movimiento intelectual va a decir, todo se tiene que basar en la razón, ¿ya? No en la fe, sino en la razón. Y aquí dábamos el ejemplo sobre si llovía. Antes habían muchas personas que decían,
Ya, llovió porque quizás Dios estaba triste o Dios estaba enojado, y llovió. Eso era por la fe. Pero en cambio, con la ilustración, ese pensamiento se va a cambiar. Ahora se va a decir, llovió porque se da un fenómeno, se da un ciclo del agua, hay unos choques de viento, y hace frío y puede llover. Y se da una explicación más razonable de por qué puede llover. Y va a pasar con todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la ilustración? La ilustración va a ser un cambio de pensamiento en que todo se va a centrar en la razón. ¿Ya? La razón, ya siempre pensemos, el pensar va a ser la base del conocimiento, como dice acá, y la única verdad. Todo lo que se pueda comprobar en base a la razón va a ser verdad. Lo que no se pueda comprobar con la razón, no se puede comprobar si es verdad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Siempre en base a la razón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí había uno de los principales, desde el origen de la ilustración, que era René Descartes, que hablaba sobre pienso, luego existo, que era una de las frases más importantes. Y acá vemos cómo habla sobre la importancia del uso de la razón. ¿Ya? Es decir, si ahora voy a continuar, habla sobre lo que es la razón sobre todo lo anterior, sobre la fe, sobre lo que no está comprobado. La razón siempre va a tener mucha importancia, y esto es lo que se le conoce como el racionalismo. ¿Ya? La ilustración, la base va a ser el racionalismo, todo comprobarlo en base a la razón. ¿Ya? La razón es lo principal, todo está enfocado en la razón. Nos tenemos que acordar siempre eso, siempre pensar las cosas y después comprobarlas, para saber si es verdad. ¿Ya? ¿Qué más planteaba la ilustración? El conocimiento es la base para alcanzar la felicidad. El conocimiento alcanzado por la razón, como dice acá. Y aquí tenemos que acordarnos de esto. Este conocimiento que es basado en la razón es la base para alcanzar la felicidad. ¿Ya? Solo se puede alcanzar la felicidad a través del conocimiento, es decir, a través del uso de la razón. ¿Ya? Y aquí también hay un cambio bastante grande en lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media, que estaba todo basado en la fe, ¿ya? Y que finalmente la gente muchas veces vivía para posteriormente estar en el cielo y alcanzar el perdón de los pecados, ¿ya? Ahí nos teníamos que recordar los problemas que tuvo la iglesia mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esos son los puntos importantes. Si hay algo que rescatar sobre la ilustración, es el uso de la razón, que todo está basado en la razón, ¿ya? Y el humano también dice que puede comprenderlo todo a través de su inteligencia, ¿ya? Eso también hay que recalcarlo. El humano todo lo puede eh, comprender, todo lo puede entender en base a la inteligencia y el uso de la razón. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que acordarse siempre. Entonces, si nosotros vamos a resumir siempre lo que es la ilustración, tenemos que resumir en base a lo que es la razón. ¿Ya? A ver, dudas respecto a esto, sobre todo la ilustración, porque si hay algo que tenemos que entender para lo que es esta unidad y para lo que va a ser su próximo año primero medio, es el tema de la ilustración. Este cambio que va a tener el pensamiento de los humanos, ¿ya? Que ahora se va a basar en la utilización de la razón en vez de otros conceptos como la fe, etc. ¿Ya? Siempre la razón antes de la fe. Por eso dice la razón sobre la fe. Y esto es lo que se conoce como el racionalismo. No nos podemos olvidar de eso. ¿Ya? Y este pensamiento de la razón va a afectar a todos los ámbitos de la vida, ¿ya? A lo que es el ámbito social, a lo que es el ámbito político, a lo que es el ámbito económico. Entonces, por ejemplo, va a cambiar la economía en base a la ilustración, va a cambiar la política en base a la ilustración, va a cambiar lo social en base a la ilustración. Es decir, cómo las personas se organizaban antes era bajo una pirámide social, que lo recordemos un poquito, esta pirámide social, que era sobre los nobles, que estaban
en la pirámide, acá arriba los nobles, y el clero estaban sobre todo lo que se conoce como el pueblo. Acá habla sobre el pueblo llano, el tercer estado. Aquí había una clase que estaba muy privilegiada, acá, y acá había una clase que no tenía estos privilegios. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir antes. Ahora con la ilustración se va a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque no había ni una justificación razonable de que existiera esa diferencia. ¿Hace cuánto no estaba? A ver, ¿hace cuánto me caí? Como el segundo, ¿Hace cuánto? como el segundo, 10. No, pero a ver, ¿hace cuánto se me cayó el internet? Uy, ¿escucharon lo que expliqué o no? No, yo no. A ver, ya, vamos a ver esto. ¿Dónde? Hace como 2 minutos me caí. ¿Ya? ¿De verdad? Ya, o a ver, vamos a explicar de nuevo. Ya no me di cuenta porque recién me di cuenta que me caí. Ya, a ver, ¿vieron esto, cierto? ¿Alcanzamos a ver lo de la... ¿Alcanzaron a escuchar sobre las clases sociales? ¿O no? Díganme eso, por favor. ¿Escucharon sobre las clases sociales? A ver. Yo no, porque se me había pegado. Ya, no escucharon. No, profe, se pegaba y como que le volvía la conexión, pero era como no se entendía nada. Ya, bueno, ya. A ver, vamos a recordar un poquito de nuevo entonces. Uy. A ver. Ya. De acá. Vimos esto, ¿cierto? Que todo está basado en la razón, la importancia de la razón. Ya, hasta acá sí llegamos. Dice, ya, siempre tenemos que acordarnos de esto de la ilustración. ¿Ya? Y yo les había dicho que la ilustración había afectado prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad y todos los ámbitos del humano, tanto de la sociedad como lo económico, también lo político. En el caso, por ejemplo, de lo social, no sé si se acuerdan ustedes cómo había estado, se separaba la sociedad en la antigüedad, sobre todo lo que es la Edad Media y un poco, y gran parte de la Edad Moderna. La sociedad es vista con dos estratos sociales. Unos los que son los privilegiados y los otros que son los no privilegiados. ¿Ya? ¿Alcanzaron a escuchar eso antes que me cayeron? Traten de, por favor, decirme si me caí de nuevo o no. Ya, perfecto. Traten de recordarme eso porque a mí no me sale que me caí. Ya. A ver, y súper importante que en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, existían estas dos clases muy marcadas, que son la clase privilegiada, esta, que van a estar los nobles, y las clases no privilegiadas, que van a estar la gran mayoría del pueblo. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir con la ilustración? Esto se va a empezar a cuestionar. ¿Por qué? Porque no existe una razón de que existan esta diferencia de clases sociales, porque la gran mayoría de estas diferencias de clases sociales se daba por lo que es el derecho de nacimiento. Las personas, porque nacían en esos estratos sociales, quedaban en esos estratos sociales. Por ejemplo, si alguien nacía noble, quedaba noble. Y con la ilustración se va a cuestionar. Por eso hay que entender que con la ilustración se va a cuestionar todo lo que antes se consideraba común. ¿Ya? Y todo esto utilizando lo que era la razón. ¿Ya? Entonces, vamos a ya hablar un poquito de esto. Les expliqué un poquito la importancia de la ilustración. Y ahora vamos a ver cómo algunos pensadores de la ilustración, ¿ya? Y cómo van a afectar en los distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político hay un gran cambio, porque dice que la felicidad del humano, dice, se basa en la igualdad ante la ley, ¿ya? Y habla de que el humano es bueno por naturaleza. Por ejemplo, acá Rousseau, que es Jacques Rousseau, habla sobre el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. ¿Ya? Es decir, todos los humanos cuando nacen son iguales por naturaleza.
¿ya? Es decir, no existe alguien que tenga más privilegios por solamente nacer en ser noble, por ejemplo. Lo que habla este ilustrado dice, un filósofo ilustrado habla de que todos los humanos somos iguales por naturaleza, ¿ya? Y todos somos buenos. Entonces eso es muy importante. Entonces, aquí hay un gran cambio. Una sociedad que antes era muy discriminadora, que tenía estratos sociales, acá hay algunos pensadores, como el Rousseau, dicen, no, todos los humanos somos iguales, y todos tenemos que ser iguales ante la ley. ¿Cuál es el gran cambio que acaba de ocurrir? ¿Se acuerdan de los reyes? ¿Qué hacían los reyes? Ya mandaban, y los reyes reinaban, imponían, y por ejemplo, si un rey quería, por ejemplo, matar a alguien porque le caía mal, ¿lo podía hacer? Sí. Bueno, eso también hay una crítica, porque dice, ¿por qué el rey puede hacer eso a otras personas? Tiene que haber una base de leyes para todos. Por ejemplo, habían sectores como los nobles que no pagaban impuestos. Y Rousseau dice, ¿por qué ellos no pagan impuestos y la gran mayoría de las personas pagan impuestos? Sí, porque es el máximo poder. Pero ahí hay otra pregunta que se hacen estos filósofos de la Ilustración. ¿Por qué el rey es el máximo poder? ¿Quién lo eligió? Es un cargo hereditario, nadie lo ha elegido. Pero la corona siempre ha sido manejada por el rey. Entonces, por ejemplo, si el rey muere, hereda el hijo o algún familiar. Entonces, siempre va a haber alguien que el pueblo no lo ha elegido. ¿Quién le dio el derecho a ser la máxima autoridad del reino? Los ilustrados dicen eso, el sacerdote. Y ahí teníamos que recordar, claro, el hijo, el sobrino, el hermano, muchas familias podían dar su sucesión al rey, pero tenemos que recordar en la Edad Media, cuando los reyes estaban muy apoyados por la Iglesia Católica y de ahí heredaban su poder. Entonces, acá hay un cuestionamiento de que esa cosa llamada derecho divino, donde el rey gobernaba porque Dios de alguna forma quiso que él fuera el que reinara, se empieza a cuestionar. Y empieza a surgir esta idea de que todos somos iguales ante la ley, y empieza a surgir esta idea del laicismo. ¿Ya? ¿Qué es el laicismo? ¿Ya? El laicismo habla un poquito de la separación de los poderes que tiene el Estado y los privilegios que tiene la Iglesia Católica, o el privilegio de las iglesias sobre el Estado. Separar esos. Por un lado está el Estado, donde todas las personas tienen una libertad de practicar su religión, y por otro lado está la religión, que es algo privado, que una persona puede practicarla si él quiere. Entonces acá se va a empezar a hablar un poco sobre acabar con un poco los privilegios del clero y de la iglesia, ¿ya? Y empezar a cuestionar un poco las doctrinas religiosas, sobre todo por el uso de la ciencia. Y aquí habíamos Voltaire, uno de los principales filósofos que habla de esto, un poco de separar un poco de la iglesia al Estado, ¿ya? Entonces aquí vemos que el rey no puede gobernar para estos filósofos. ¿Por qué? Para estos pensadores de la Ilustración, porque el rey está elegido por un derecho divino. Y no hay algo de razonable en eso, acordémonos de eso. El rey no está gobernando porque Dios lo quiso, pero los ilustrados dicen no, nosotros no podemos comprobar, por ejemplo, la existencia de Dios por el uso de la razón, entonces para nosotros no es necesariamente eso verdad. Nosotros tenemos que ser gobernados por diferentes ideas que se basen en la razón, y que es muy importante entender eso. Entonces aquí el laicismo también empieza un poquito a separar lo que es la iglesia y el Estado. No necesariamente eran ateos, eso también hay que tenerlo claro. Entendían que había que tener una separación entre la iglesia y el poder de la iglesia y el Estado, pero entendían la religión como algo privado, como que algo que una persona puede practicarlo
en su casa, en una iglesia, pero nadie le puede imponer una religión a otra persona. Eso es lo que entendían ellos, los ilustrados. Había muchos ilustrados que eran católicos, por ejemplo, pero ellos decían que ellos no le podían imponer una religión a otra persona. Eso también es muy importante. Ellos tenían la idea de que, y además que las leyes no se podían basar en lo que era la religión, sino que se tenían que basar en el uso de la razón, siempre entendiendo eso. ¿Ya? No es que hayan sido ateos ni hayan estado en contra de la iglesia, sino que muchos de ellos eran católicos, creían en Dios, pero decían, no le podemos imponer a otras personas nuestras creencias. También es importante entender eso, sino que todo lo que esté, lo que tenga relación al Estado, a la sociedad, tiene que estar basado en el uso de la razón. Eso es súper importante siempre entenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría también? Y aquí vamos a ver otra cosa muy importante. Ya vimos que ellos pensaban... Tío, se le quedó pegado. ¿Se me quedó pegado hace cuánto rato? A ver, ¿cuánto tiempo se me quedó pegado? Uy, no puedo reiniciar el internet ahora, así que... Ya, habíamos hablado sobre el lecismo, sobre la separación... Bueno. Como un minuto, ya. Sobre que las personas, por ejemplo, los que opinaban, no es que hayan sido ateos, sino que ellos apoyaban de alguna forma la libertad de religión y que cada uno fuera de la religión que él quisiera. Nadie podía imponer la religión a otra persona, ¿ya? Y tampoco el Estado debía regirse por la religión. Voltaire decía esto de que había que de alguna forma separar un poquito esto de la iglesia y hablaba sobre un poquito de la limitación de la iglesia sobre el Estado. Claro, Voltaire decía que cuando el fanatismo gangrenaba el cerebro, la enfermedad es casi curable. Habla sobre cuando habían personas que eran muy religiosas, intentaban imponerle a otras personas su religión. Esto ya era un problema muy grave porque todos tenían la libertad de elegir su religión y nadie le podía imponer una religión a otra persona. Entonces el Estado debería ser laico, es decir, sin una religión y separar esto lo que es la religión y el Estado. ¿Ya? Y aquí también vemos cómo se va a cambiar también la idea del pensamiento político. ¿Ya? Porque también van a haber muchas críticas al rey. Primero, el rey no debería existir para ellos. ¿Ya? Porque no era una autoridad elegida por las personas y no había algo razonable para elegirlo. Y va a haber un filósofo que se llama Montesquieu, que va a hablar sobre, ya, si no tenemos una monarquía donde una persona gobierne, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber una división de los poderes del Estado. ¿Ya? En lo que es el poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. ¿Ya? Ustedes saben lo que son estos poderes del Estado, ¿cierto? ¿O no? Sí, ya. Actualmente nosotros estamos dirigidos bajo esto, sobre lo que es poder ejecutivo, legislativo, judicial. Antes estos tres poderes del Estado están en base al rey. Con la Ilustración se empieza a plantear esta idea de que el rey no puede tener el poder, sino que tiene que existir una división de los poderes del Estado. Montesquieu plantea esto, donde existe un poder ejecutivo que ejecute la ley, un poder judicial que juzgue a las personas que han incumplido la ley, y un poder legislativo que cree la ley. Todos estos poderes separados y que sean autónomos, para que, por ejemplo, un rey no tenga un poder absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea de Montesquieu? Limitar el poder de los príncipes, de los reyes, ya que un rey no puede hacer lo que quiera. Por esto planteaban esta idea de división de los poderes del Estado, que un rey, que una persona no puede hacer lo que quiera, sino que existan poderes que limiten al rey, que no exista un absolutismo. ¿Ya? Eso es lo que plantean algunos. Y, por ejemplo, otro filósofo va a hablar sobre, que va a ser Rousseau,
va a hablar y aumentar esta idea de cómo gobernar, y va a hablar sobre la idea de una voluntad general y del contrato social. ¿Ya? Sí, se puede volver. A ver, copien esto un poquito y después seguimos adelantando. ¿Ya? Ya. Este es Montesquieu, separación de los poderes del Estado. ¿Ya? No todo puede quedar en una sola persona, pero va a haber otro filósofo ilustrado que va a decir, ya, además de que exista esa separación, también hay que ver cómo vamos a elegir, cómo vamos a hacer las leyes, ¿ya? Porque esto es muy importante. Lo que plantean estos filósofos es que, de alguna forma, exista un cambio en la sociedad, ¿ya? Y que no todo sea como un rey mandando a todas las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Cómo tenemos que vivir en sociedad? Y Rousseau va a plantear que nosotros tenemos que vivir en un estado o en un país que sea dirigido por lo que se llama voluntad general y el contrato social. Y cuando hablamos de voluntad general, lo podemos relacionar mucho a lo que sería la voluntad de todas las personas, ¿ya? Es decir, hablando un poquito, podríamos hablar sobre lo que es la democracia, ¿ya? Donde todas las personas de alguna forma van a votar, van a hablar sobre la voluntad general. Por ejemplo, si alguien elige a un presidente, quiere decir porque es una voluntad general, ¿ya? ¿Y qué va a decir Rousseau? Va a decir que tenemos que vivir en una sociedad donde existan las leyes, ¿ya? Y que las leyes que tenemos cada uno de nosotros van a ser el reflejo de la voluntad general, ¿ya? Si nosotros tenemos leyes, por ejemplo, la ley que diga que si alguien entra a la casa de una persona y roba, está mal, y se va a ir a la cárcel, es porque todas las personas, la voluntad general, decidió imponer esa ley, ¿ya? Y cuando nosotros decidimos imponer esa ley, hacemos un contrato. Entre todos nosotros, hacemos un contrato para hacer cumplir esa ley, ¿ya? Entonces nosotros tenemos leyes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir alguna ley que conozca? Además de la que dije yo de robar, de no robar. Ley mono. Ya, explíquemela. La antisaqueo, le llamo, ya. ¿Cuál más? No estacionar frente a un portón, ya. Vamos la del no estacionar frente a un portón. ¿Qué pasa si alguien estaciona frente a un portón? ¿Qué le puede pasar a la persona que vive ahí? Lo multan. Ya, lo multan, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo multamos? Porque Porque obstruye está la frente a un pasada de portón alguien más. y el auto debe salir. Obstruye la pasada del auto que puede salir, ¿ya? Y aparte no puede sacar el auto. Ya. ¿Quién decidió, según Rousseau, que tiene que haber una ley contra no estacionar ahí? Según Rousseau dice, todos nosotros nos pusimos de acuerdo para que nadie se pueda estacionar en una salida de auto. La gente se puso de acuerdo y entre todos hicieron como un acuerdo, como un contrato social, que esto fuera así, y que se estacionaba fuera del auto, o sea, fuera del portón, lo multaran. Ese fue, llegamos a un acuerdo entre todos. Y eso se puso en un papel que es la ley, ¿ya? Eso es lo que habla Rousseau. Que aquí, de alguna forma, nosotros hacemos como un contrato entre todos para hacer respetar la ley. Podamos vivir en un principio de igualdad y libertad, ¿ya? Porque esta es la idea de la ley, ¿ya? Acá dice, se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, es decir, de crear leyes, se hallará que se reducen a estos dos objetivos, la libertad y la igualdad. ¿Ya? La libertad, todos estamos regidos por este contrato, ¿ya? Y la igualdad, persona que se estacionara de fuera de un portón, está multada. Fuera el presidente, fuera cualquier persona, está multada. Porque también ahí está obstruyendo la libertad de la otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona justo tenía que salir en el auto por urgencia?
porque tenía apendicitis y tenía que ir urgente al hospital. Y hay un portón fuera, o sea, hay un auto de fuera del portón. ¿Podrá salir o no? No, y ahí habla un poquito sobre la igualdad, que todas las leyes tienen que ser iguales para todos, la libertad de las personas. ¿Ya? Eso es lo que plantea un poco Rousseau. ¿Ya? Y esos son los principios del cambio político, pero también vamos a ver un poquito de algunos cambios económicos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver lo que se conoce como el liberalismo económico. ¿Ya? Que va a surgir una nueva idea de economía. Vamos a hablar sobre que ya no se va a creer tanto en el mercantilismo, donde la riqueza de las naciones estaba en lo que era el oro y la plata, sino que en la riqueza de las naciones va a estar en el trabajo. ¿Ya? Ellos van a decir que el trabajo va a ser la fuente de los países. Los países que más trabajen de alguna forma van a ser los más ricos. Y planteaban lo que se conoce el libre comercio, ¿ya? Que todos los países pudieran comercializar con quien quieran, ¿ya? Y que el Estado no pudiera intervenir con o dirigir quién comercia con quién, o etc. Y aquí podemos ver a quién se oponía este libre comercio. ¿Se acuerdan del monopolio que existía entre América y España? ¿Se acuerdan o no del monopolio que existe entre América y España? ¿Sí? Ya que obligaba a América solo a comerciar con España. ¿Qué va a ocurrir con el liberalismo económico? Basado en la Ilustración, se va a oponer a esto. Y le va a decir, no, acá América debería ser libre de comercializar con cualquier persona. ¿Ya? Esta idea del liberalismo económico se va a implantar después en América, vamos a ver que va a llegar la independencia. Entonces, el liberalismo económico es muy importante porque, y sobre todo en la Ilustración, todos estos pensamientos que van a surgir, va a ser muy importante porque después vamos a ver que esto va en este movimiento de la Ilustración, con todo su planteamiento, van a influir en lo que es la independencia de los países de América, por ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a ver también cuáles son algunas características de la Ilustración. ¿Ya? Lo que ya recalcamos, el uso de la razón, el saber, eso es muy importante. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que recalcar. La crítica al antiguo régimen. Y ya, espera ahí. A ver, vamos a retroceder un poquito para que puedan, sáquenle una foto y para que vayan apurando un poquito. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer la Ilustración? La Ilustración va a ser un cambio de pensamiento total a lo que era anteriormente el humano como pensaba. Ahora se va a cuestionar todo en base a la razón. ¿Ya? Eso tenemos que quedarnos bien claro. Por ejemplo, se va a cuestionar el poder político, quién gobernaba. Se va a cuestionar la economía, se va a cuestionar cómo era la sociedad, se va a cuestionar si la religión era importante o no. ¿Ya? Se va a cuestionar a lo que se conoce en el antiguo régimen. Cuando vamos a hablar del antiguo régimen, se habla de los reyes. Se va a cuestionar mucho a los reyes. Es muy importante eso. ¿Ya? Pero esto prácticamente se da en lo que era algunas personas que tenían este pensamiento. ¿Cómo estas personas van a hacer que el pueblo empieza o van a difundir estas ideas? ¿Ya? Porque la Ilustración va a ser un movimiento que se va a dar en las clases que tenían más dinero, pero las clases que tienen más dinero van a tener que comunicarle esta idea a otras personas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser, cómo van a expresar esta idea y van a difundir? De diferentes maneras. ¿Ya? Y va a ser esta. Por ejemplo, las sociedades científicas y literarias, que van a existir muchas sociedades científicas en ese tiempo, que van a ser muy importantes porque van a ser ilustradas, sociedades económicas, también algunos salones, tertulias, que eran reuniones, por ejemplo, los que vemos en esta imagen. Aquí la gente se va a reunir y va a plantear las ideas de la Ilustración. Y después esas mismas personas van a ir y van a hablar con otras personas sobre la idea de la Ilustración, y así se van a difundir.
Pero ¿cómo se van a difundir mayoritariamente? Van a ser en base a lo que es la enciclopedia. ¿Ya? Todos han escuchado alguna vez de una enciclopedia, pero la enciclopedia era lo que se conoce como un diccionario ilustrado que tenía todo el conocimiento de la humanidad hasta el momento. ¿Ya? Y casi siempre eran en base a la ciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió con la enciclopedia? Fue como la oposición a lo que era la Biblia. Incluso la Iglesia la cuestionó mucho, la enciclopedia. Pero con la enciclopedia, ya habíamos visto que está la imprenta, empezaron a difundir estos conocimientos de la ilustración, empezaron a difundirlo a todas partes del mundo. Por ejemplo, Rousseau escribe un libro, Montesquieu escribe un libro, y estos libros van a llegar a gran parte del mundo. ¿Ya? De hecho, no tengo acá un libro, pero hay muchos libros hay como 3 libros de Montesquieu, vamos a ver muchos filósofos como Rousseau que también van a tener libros y van a expresar sus ideas, y muchos de esos libros y de sus ideas van a llegar a América, ¿ya? Y van a implementar también esta idea de la ilustración en América, ¿ya? Entonces, vamos a resumir un poquito lo que sería la importancia de la ilustración, ¿ya? Vamos a resumir que va a ser un cambio prácticamente en todo el mundo. De hecho, el mundo de hoy en día es un legado de lo que es la ilustración. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros tenemos, por ejemplo, separación de los poderes del Estado, ¿ya? Eso se creó en la ilustración, ¿ya? Tenemos un Estado laico. Eso también va a surgir en la ilustración. No tenemos reyes. Eso va a surgir en la ilustración. Entonces, el mundo actual surgió con lo que es la ilustración. Eso es súper importante, que lo vayamos entendiendo, ¿ya? Y sobre todo lo que es la utilización de la razón, ¿ya? La razón va a ser fundamental en esto. Hoy en día, la ciencia, todo está basado en la razón. Eso es muy importante. La razón va a ser lo fundamental. Ya, con esto, ¿alguien tiene